Bien, pues vamos a tener una reflexión acerca de una porción de la Biblia que pues es en seguimiento a lo que hemos estado estudiando con Gonzalo respecto a la misión que tenemos no solamente de vivir la vida en Cristo, sino también de llevar su palabra y cómo es que Él dispone que lo tengamos que hacer. En esta ocasión quisiera que vayamos a ver allá en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, y es en la porción en la que vamos a reflexionar. Miren, casi no nos vamos a mover de esta parte, pero hay algunos versículos que vamos a complementar. Sin embargo, la parte más importante y la parte central estaremos reflexionando en esta porción. ¿Me escuchan bien? Bien, continúa entonces, ¿no? ¿Ya tienen segunda de Corintios capítulo 4? Muy bien. Dice así la palabra, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y aquí es donde primeramente tenemos que detenernos, porque dice, tenemos este ministerio. Hermanos, ¿qué sería un ministerio? ¿Cómo podemos entender la palabra ministerio? Un trabajo, ¿no? Un Sí, encargo. un encargo. Un ministerio es algo que te encargan hacer, algo que te encomiendan, una instrucción que te dan, una misión por cumplir. Todo eso podría encerrar la palabra ministerio, ¿no? Y aparte, ministerio es como una situación de responsabilidad, de que tomamos algo y nos comprometemos a realizarlo. No es una tarea común y corriente, sino que es algo que tiene una relevancia importante. Pero vamos a seguir viendo a qué se refiere con este ministerio. Dice, según la misericordia, o sea que tenemos una misión, pero al mismo tiempo es por misericordia. Es como un regalo que te dan, ¿no? Oye, te obsequio el derecho de hacer este ministerio. Se lo puedo dar a cualquier otro, pero te lo doy a ti. Se lo puedo dar a los ángeles, te lo puedo dar a los pastores, te lo puedo dar a muchas personas, pero ¿qué crees? Te lo doy a ti como integrante de la comunidad de Dios, como alguien que ha sido quien ha reconocido a Cristo como su Salvador personal. Entonces dice que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Cuando dice no adulterando la palabra de Dios, es claro que Dios nos pide prácticamente predicar al pie de la letra y fielmente su palabra. Y con eso es más que suficiente. Dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio, dice aquí, y aquí es donde también hay que reflexionar, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ayúdenme a entender esta parte, hermanos. ¿Qué entienden ustedes cuando dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto? ¿Por qué Como dice que la no palabra que está están, encubierto el evangelio? Sí, Ale. como que estamos, o sea, como afirmando que lo que están haciendo mal, como que lo apoyamos. Ajá, puede ser una forma de interpretarlo. ¿Alguna otra idea? A mí me Puede lleva a ser que, pensar en sí, cuando no somos llenos del Espíritu Santo, porque Él es el que nos revela la palabra de Dios, entonces me lleva a pensar en eso. sí. Pero fíjense, dice, si nuestro evangelio, ¿por qué dice nuestro evangelio? Porque ya somos parte nosotros con el evangelio. No es que sea nuestra palabra, es que nosotros hemos sido ya, digamos que sellados por el Espíritu Santo y por lo tanto somos parte del evangelio que se predica. Entonces dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto. Es decir, aquellos que aún no conocen el evangelio son los que están perdidos. Por eso dice, si el evangelio está aún encubierto,
para los que se pierden está encubierto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que quienes no conocen el Evangelio, ustedes díganme, necesitan conocerlo, ¿no? ¿Y quién es el que se los va a dar a conocer? ¿Un pastor? ¿Un predicador? Pues nosotros, ¿no? Claro. Por eso está hablando justamente, en este caso Pablo, a los miembros de esta congregación y les está diciendo, si está encubierto el Evangelio, está encubierto para los que aún se están perdiendo. Tenemos que hacer que aquellos ya no tengan encubierto el Evangelio. Dice, en los cuales, y aquí vean, el Dios con minúscula, el Dios con minúscula, dice, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es ese Dios de este mundo? Satanás. Sí, Un enemigo. Ah, bueno, Satanás. así es, el enemigo, claro. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios, porque no nos predicamos, y esto es algo que es necesario subrayar, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Es decir, cuando tú le hablas a alguien de la palabra de Dios, no le estás tratando de convencer de lo que tú piensas, de lo que tú sientes, de lo que tú estás convencido o de lo que tú vives. Le estás tratando de que él acepte la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo el que hace la labor y a nosotros nos toca únicamente exponer la palabra. Pero claramente dice aquí, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos la palabra de Dios y predicamos al Señor Jesucristo. Así que si la persona rechaza la palabra, no nos está rechazando a nosotros, está rechazando a Dios. Y si la persona acepta la palabra, está aceptando no lo que le diga uno de nosotros, sino lo que le está diciendo el Espíritu Santo. Porque Dios, dice versículo 6, que mandó que que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, es decir, en el rostro de Jesucristo. Pero fíjense, este versículo que tiene mucha trascendencia porque nos identifica. Vean, dice, pero tenemos este tesoro. O sea, todo lo que se ha estado hablando de la palabra de Dios, del ministerio de llevar su palabra, de la gran comisión que expresa en Mateo 28. Todo eso dice que es un tesoro, y lo es. Pregunto yo, ¿llevar la palabra? ¿Llevar la invitación a que conozcan a Cristo? ¿Llevar la invitación a que le reconozcan como su Salvador? ¿Será un tesoro? Pues es el más grande tesoro que le puedes ofrecer a cualquier persona, ¿no? Yo no sé si alguna vez, no sé, Abel, tú conociste a Roberto Lloyd o alguien lo haya conocido. Era un hermano que era profesor del seminario aquí en Puebla. ¿Sí lo conociste? A Roberto Lloyd no lo recuerdo. A ver, a Bueno, lo mejor si me dices. era un maestro que también ha escrito libros, ¿eh? Y él, yo cuando lo escuchaba hablar, siempre decía que su palabra favorita era pero, pero. Y fíjense cómo arranca este versículo, dice, pero tenemos este tesoro, como si fuera una traba, como si fuera un problema. A veces la palabra pero, incluso hasta lo utilizamos como si fuera un sustantivo, ¿no? Y decimos, es que hay un pero. Bueno, en este caso también tenemos que entender que la palabra nos ayuda mucho a entender el contexto. Por eso recuerdo mucho que hacía énfasis este hermano, el hermano Roberto Lloyd, en la palabra pero, y por eso era su palabra favorita, porque decía siempre como que nos da un contraste y como que nos da una pauta para ponerle atención a lo que está antes y a lo que viene después de la palabra pero. Es una conjunción, es una palabra que hace una conjunción muy importante de ideas. Entonces ya nos quedó claro que lo que estamos hablando aquí es un gran tesoro. Y luego dice, pero, como si fuera un problema, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, yo les pregunto, hermanos, ¿cómo es el barro? ¿Qué características tiene el barro como material para hacer un contenedor? Pues fuerte, ¿no? Es fuerte,
si lo dejo Bueno, caer, bueno, es que ¿vale? dice, pero el Bueno. tesoro, bueno, lo que entiendo, perdón, ahí es que el tesoro está en algo frágil, ¿no? El Ah, barro ok. no Ya. es... Ujú, no es Sí, fuerte. Ujú. exacto, porque si nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, es Sí, como porque decir, podemos oigan, perderlo en cuidado, cualquier momento. Ujú. cuidado, cuidado, tienes la salvación en tus manos. ¿Por qué? Porque tú puedes llevarle la palabra a otros y tú eres un vaso de barro. Entonces, aquí el sentido es, tú eres frágil, tú te puedes romper, tú puedes fallar, tú eres un pecador, tú te caes una y otra vez. La pregunta Hasta la es, misma apariencia no es estética, ¿no? No es una cosa que digamos como para un tesoro meterlo en barro, pues no, ¿verdad? Tendríamos que pensar en una urna o algo más excelso, ¿no? Para meter un tesoro. Y a lo mejor en apariencia físicamente nosotros no somos tan hermosos. sí, no, de hecho, si pensamos en que la salvación, utilizando esta metáfora de que es algo precioso, es un tesoro, pues sí suena raro, ¿no? Que lo guardemos en un vaso de barro. Como dice Abel, deberíamos tenerlo en una urna de oro, deberíamos tenerlo en una caja fuerte, deberíamos tenerlo muy bien custodiado, al menos en una vasija, no sé, de acero, de aluminio, de algún material un poco más resistente. Y sin embargo, Dios dispone que este gran tesoro esté más bien depositado en vasos de barro. Ya vimos una característica, el barro es frágil, ¿no? Se puede romper. ¿Qué otra característica pueden pensar del barro? No es muy permanente, dura poco. Dura poco, sí, porque se va deteriorando. Pues finalmente es tierra, ¿no? El barro es tierra, es algo que sacamos de la tierra. Sin embargo, fíjense qué curioso que es algo que las civilizaciones antiguas han ocupado durante miles y miles de años. Tal vez es uno de los materiales que más se ha utilizado. ¿Y qué pasa? ¿Ya dejó de utilizarse? Ya conocemos el aluminio, el acero, el plástico, incluso algunos materiales que son a base de aleaciones y demás. Díganme una cosa, hoy, ¿ustedes dónde preferirían tomar su café? ¿En un termo o en un vaso de barro? ¿En un jarrito? Como que ya casi no lo vemos tan usual. Sin embargo, díganme una cosa, cuando van a un lugar, imagínense esta situación. Un día se van de viaje y llegan a un pueblito como Cuetzalan a las 8 de la mañana, se acercan a un puestecito de comida y les dicen, oigan, aquí tenemos café de olla. ¿Qué dicen? No, 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 dame ese café de olla en un termo o no prefieres tomarlo en un jarrito de barro. No, pues en un jarrito de barro. ¿Por qué, Ale? Si es débil, es frágil ese jarrito, ¿por qué lo prefieres en un jarrito de barro? Porque creo que es lo más rico, ¿no? Siempre hemos dicho, ay, como Exacto, es más porque rico. es más rico, porque le podemos encontrar un sabor distinto cuando está en un vaso de barro. Eso es lo que no tienen los otros materiales. Esa característica que solamente el barro nos da. Precisamente por eso decimos café de olla. Café de olla. Y claro que sabe diferente. ¿Les gusta el mole poblano? Y sabe igual el mole poblano hecho en una cazuela de aluminio que en una cazuela de barro. No, sabe diferente. ¿Por qué cuando decimos, no, no, espérame, o sea, ponlo aunque lo hayas preparado, aunque lo hayas hecho todo lo que es el proceso de la preparación del barro, digo, perdón, del mole en otra vasija, pásalo a una vasija de barro, porque quiero sentir ese como saborcito a tierra, ¿no? Ese como saborcito que tiene en particular el barro y que solamente el barro nos puede dar. Igual hasta el arroz que comemos junto con el mole, ¿no? También lo ponemos en una vasija de barro. Ahí es donde entendemos justamente esa metáfora que Dios hace entre la debilidad, la fragilidad, pero al mismo tiempo la característica que solamente el barro le puede dar
a ser el contenedor de la palabra de Dios. Fíjense que, ¿quién creen ustedes que podría predicar mejor o exponer la palabra de Dios? ¿Alguien que está cerca de Dios todo el tiempo o alguien que está lejos de Él, aparentemente? Ah, pues, cerca, ¿no? ¿Ustedes creen que los ángeles estén más cerca de Dios que nosotros? Están todo el tiempo con Él. Están en su presencia todo el tiempo. Nosotros aparentemente estamos alejados. Y digo aparentemente porque en realidad no es así. Incluso vean cómo la propia palabra de Dios, y aquí sí quisiera que alguien me ayude a buscarlo, allá en el libro de Salmos, capítulo 8, versículos 4 y 5. Para que vean ustedes posicionalmente y jerárquicamente dónde estamos. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. O sea, están los ángeles y estamos nosotros aquí. No estamos ni siquiera a la par de los ángeles, ¿eh? Ni tampoco estamos arriba de ellos. Dice, lo has hecho poco menor que los ángeles. Pero entonces, ¿por qué? Me pregunto yo, ¿por qué no le encarga Dios a los ángeles el predicar su palabra? A lo largo de la historia hemos tenido manifestaciones de ángeles que le han hablado a personas, pero al quien le encomienda la gran comisión no es a los ángeles, es a los seres humanos que han creído en Cristo como su Salvador, con todo y los defectos que tienen, con todo y ser pecadores, con todo y ser frágiles, con todo y ser débiles, con todo y todo lo que podamos pensar. ¿Pero por qué? Porque tal vez somos los únicos que le pueden poner ese sabor, ese entendimiento, como el barro lo hace a los alimentos que contienen. ¿No creen que es algo también que debemos reflexionar como maravilloso? ¿Cómo es que dice que el hombre lo ha levantado? Sí, porque evidentemente dice que lo levantó de donde estaba para hacerlo poco menor que los ángeles. Pero los ángeles no tienen esta misión y nosotros sí. Yo creo que somos privilegiados, no obstante ser vasos de barro. Y pues en realidad esto implica que la misión es hasta cierto punto sencilla, no es realmente complicada, porque no tenemos que agregarle palabras. De hecho, nos dice aquí la Biblia que no debemos hacerlo. Prácticamente es recoger lo que Él nos enseña en su palabra y exponerlo tal cual a las personas. Y la palabra misma para su misión. Quisiera que alguien me ayude buscando 2 de Timoteo 3:16. Es un versículo que muchos de nosotros no sabemos de memoria, pero vamos a buscarlo para darle lectura. Segunda Segunda de de Timoteo Timoteo 3:16 3:16. y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es que a veces decimos, pero ¿yo quién soy para explicar la palabra? Yo me trabo, yo no tengo conocimiento, yo no tengo autoridad moral. Es que con la vida que tengo, o sea, yo no puedo exponer la palabra. No te preocupes, la palabra se expone a sí misma. Dice aquí que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, Corregir. ¿Para qué ¿No? más? para redarguir, para instruir. Así es. Entonces es la palabra y no nosotros la que le habla a quienes no le conocen como su Salvador. Igual que nosotros nos pasó. O digan ustedes, ¿alguien les convenció de volverse cristianos? ¿Alguien, No. me refiero a una persona humana, que les haya dicho, es que mira, de veras que con tus palabras, con tus argumentos me convenciste? Yo les aseguro que llegó un momento que dijeron, yo me tengo que rendir a los pies de Dios. Y no fue
la palabra de alguien, sino fue el Espíritu Santo quien habló. Y así fue quien realmente los habrá convencido. Bueno, fue a través de la predicación de alguien, o sea, de que alguien nos habló, pero el convencimiento lo adquirió uno no porque alguien estuvo enfrente de nosotros insistiéndonos, sino que la palabra de Dios se emitió. Y yo me acuerdo que cuando yo recibí a Cristo a los 8 años fue en un campamento, entonces pues estaba yo muy contento, pero nadie me dijo, oye, tienes que hacerlo, sino que hice mi oración ya con mi campero en la cabaña, y pues fue muy grato, ¿no? Que Sí. todos oraron por mí. Y fue interesante que la predicación fue en la capilla y el predicador ni siquiera se dirigió a mí, ¿no? Más bien el Espíritu es el que redargulló y hizo lo que acaba de leer Angélica, ¿no? La palabra hizo su trabajo. Exacto. Imagínense nuevamente regresando a esa alegoría que hice yo. Cuetzalan, 8 de la mañana, nublado, frío, y encuentras a alguien que vende café de olla. Y te dice, a ver, ponga por favor sus manos así, y ahí le voy a servir el café de olla. ¿Qué haces? Pones tus manos y ahí te sirven el café y te lo tomas. No, pues en todo caso pondría la boca. pero probablemente te vas a quemar, ¿no? Sí, obvio. Igual con Entonces, las manos, mejor el... ¿qué pasa? Que necesitas, ¿qué cosa? Lo que te vas a tomar, lo valioso es el café de olla. Pero no te lo puedes tomar directamente porque está hirviendo, está caliente. Ni te lo puedes tomar tomándolo en las manos porque te vas a quemar. Entonces utilizas ese recipiente que es el barro para írtelo tomando en pequeños sorbos, para irlo disfrutando, para voltear a ver que en ese momento está apareciendo el sol en el horizonte, Sierra Norte de Puebla, y tú estás tomando tu café. Yo les aseguro que en más de una ocasión nos hemos visto en una situación así, en donde hemos encontrado un lugar y hemos tomado un café y nos ha sabido de manera deliciosa por la situación en la que estamos viviendo y porque lo tenemos en el recipiente adecuado. Entonces, vean ustedes la combinación y por eso lo hace así Dios en su palabra. Te dice, lo valioso, el tesoro es la palabra, pero es necesario que esté en un recipiente como el café caliente que te ponen en tus manos, en un pequeño barro, en un pequeño jarrito, para que tú te lo puedas tomar y lo puedas asimilar. Y lo que termina haciéndote el efecto de bienestar en tu cuerpo no es el barro como tal, sino es el café. Igualmente, lo que termina siendo la misión en la persona es la palabra de Dios, pero a través del recipiente que es ese vaso de barro. Así que vean ustedes lo maravilloso que es aquí el plan de Dios, cómo dispone a hacerlo y cómo nos hace parte de esta misión, que es llevar la palabra de Dios. Dice el versículo 8, regresando allá a 2 Corintios 4, después del versículo 7 que se refiere a los vasos de barro, dice que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados, versículo 8 dice, en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es decir, es el ciclo normal que Dios establece de tú algún día escuchaste la palabra y creíste en Dios. Ahora tú tienes que ser ese vaso de barro que contiene la palabra y exponerla a otros. Simplemente eres un contenedor. Eres frágil, eres débil,
tienes muchos defectos, pero también tienes el gran privilegio de haber sido elegido por Dios. Y cuando digo elegido, quisiera que por favor vayamos allá a Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 5, y demos lectura a esta porción. ¿Leo? Sí, por favor. Efesios 1. Estimado pueblo santo de Dios que es fiel a Jesucristo y vive en la ciudad de Efeso, un cordial saludo de Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con ustedes. ¿Hasta el 3? Del 3 al 5, Ale. Ah, perdón, ya me... No, pero adelante, ya leíste el inicio. Ahora del 3 al 5. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él, por el amor que tiene. Hasta el 5, ¿verdad? Sí. Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Esa era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Qué bonito. Claro. ¿Podemos leerlo en otra versión? En la versión Reina Valera. No. Sí, aquí la tengo. Bendito. Ah, está bien, tú. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjense cómo las dos versiones nos dan exactamente la misma idea, ¿no? Dice aquí que nos ha puesto como adoptados, pero es algo importante ver aquí que el hecho de haber conocido a Cristo como nuestro Salvador no fue algo fortuito, no fue algo que de repente ocurrió. De repente no éramos cristianos y como una especie de suerte lo llegamos a hacer. No, dice aquí la palabra que ya habíamos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que existiera Adán, antes de que existiera Abraham, antes de que existiera Isaac, incluso antes de que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra, ya habíamos sido predestinados por Dios. Por eso dice aquí que hemos sido elegidos para que una vez que hemos sido predestinados a ser hijos adoptivos de Dios, por los méritos no de nosotros, sino por los méritos del Señor Jesucristo. Después de ello, ¿qué pasa? Nos da la categoría de vasos de barro. Nos dice, ya te elegí desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué crees? No solamente te elegí para ser salvo, ahora te elijo para que tú lleves la palabra y para que otros conozcan esa palabra que implica salvación. ¿Cómo es el plan de Dios, no? Dice el versículo 16, por tanto, de 2 de Corintios 4, dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y alguien dijo, ¿no? Abel dijo, el barro se desgasta, ¿no? Se deteriora, se va quebrando. Sí, con el tiempo. Pues sí, nos vamos haciendo viejos, ¿no? Nos vamos deteriorando físicamente, pero la palabra de Dios no sufre ningún deterioro. Dice, el interior, no obstante, se renueva día en día, porque el interior, ¿qué es? Es la propia palabra. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Algún día dejaremos de estar en esta tierra, pero la palabra que hemos llevado siendo vasos de barro será algo que quedará ahí de manera trascendente porque no es nuestra palabra,
es la palabra de Dios y nosotros únicamente somos recipientes de esa palabra. Pero imagínense, y quisiera concluir con nuevamente el ejemplo del jarrito, ¿no? Ponemos el café en el jarrito y ahí se queda. Y nada más vemos cómo se está enfriando y enfriando y enfriando el café y no nos lo tomamos. ¿De qué sirvió? Qué padre, sentimos ese saborcito, ese olor del café de olla, nos lo sirven en el recipiente de barro, pero simplemente lo miramos ahí y lo dejamos y nunca nos lo tomamos. Eso sería prácticamente un desperdicio, ¿no? Igualmente aquí, pensar en que somos recipientes de la palabra de Dios y no llevarla a los demás, pues es un desperdicio. Y todo esto no es otra cosa más que llevar a la práctica lo que nos enseña el Señor en Mateo 28, de hacer discípulos. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? Más que entendido, ¿no? Que tenemos Así es. que llevar la palabra de Dios a todos. Y que nos podemos sentir con esa fragilidad, pero al mismo tiempo con esa confianza de que aún siendo frágiles y débiles, es en nosotros en quien Dios pone y pone esta misión tan importante, ¿no? Así es. Bueno, y el peso del tesoro que vamos a compartir o que tenemos que compartir, pues creo que es algo que Dios nos está honrando, ¿no? O sea, en esto soy superior a los ángeles, todos ellos no pueden compartir, yo sí. Wow, o sea, Ajá. no somos dignos. Estamos en otra categoría, ¿no? Y también el privilegio, ¿no? De habernos escogido mucho antes de todo, ¿no? De la También fundación eso, del mundo, dice aquí. ajá, también eso Sí, es un sí, y que privilegio. por afecto de su amor, ¿no? Por su amor, Ujú. porque nos amó, Sobre Sí. todas las cosas. ¿qué vio en nosotros, no? Exacto, sí. Eso habrá que preguntárselo a lo mejor cuando estemos en su presencia, ¿no? Muchas gracias, Juan. Bien, pues si no hay otro comentario, Sí, gracias, Juanita. Gracias, Juanito, por la lectura. bien, pues vamos por terminada esta enseñanza. Recuerden, nos basamos en 2 de Corintios, capítulo 4 principalmente. Ujú. Gracias. Perfecto. Sí, muy